el expositor, ¿sí? Ujú. El expositor es Demian Kleiman. Es ingeniero industrial, tiene un posgrado en higiene y seguridad, cuenta con más de 20 años de trayectoria asesorando a grandes compañías en materia de prevención de riesgos. Es responsable externo en higiene y seguridad en más de 200 compañías. Docente universitario de la UBA, titular de cátedra de Empresa y Medio Ambiente. Preside EHS, consultora líder en gestión integral de riesgos, higiene y seguridad, control de contratistas y medio ambiente. También es miembro del Grupo 5, ¿del Grupo 5? ¿Digo bien? Del Grupo 5. Sí. Del Grupo 5 de Roberto Gorrisen. Con Demian venimos trabajando hace unas semanas en un protocolo que van a tener disponible cuando terminemos. Vamos a subir, como siempre, subimos la presentación y la grabación, como hacemos después de cada webinar, pero tenemos un protocolo que explica cómo tienen que ser las reuniones presenciales cuando sucedan, y esta instancia es para explicarlo, para explicar de qué va a ser el protocolo, más allá de que lo lean y lo tengan escrito y con detalle, para que Demian lo pueda explicar y poder sacar cualquier duda que tengan. ¿Estamos ok? Entonces, Bien. nos muteamos y levantamos la mano para preguntar y le damos entonces la palabra a Demian. Bueno, ¿Sí? buenas tardes a todos. Hola. Gracias por su tiempo. Antes de empezar un poquito con la charla, un dato que no es menor, que recién Guadalupe lo comentó. Hace varias semanas que entre algunas personas, en las cuales está Guadalupe y estoy yo, venimos trabajando en este protocolo de seguridad para retomar de forma segura las reuniones de vistas. Lo importante a tener en cuenta es que este protocolo, esta guía de pautas y recomendaciones, están teniendo en cuenta, todos los que participamos de esta guía, de alguna manera somos miembros vistas. Yo soy miembro ya hace como 13 años, con lo cual tenemos la experiencia de haber sido organizadores. Ya muchas veces fuimos organizadores de estas reuniones, con lo cual lo que tratamos de hacer es un punto de equilibrio entre todas las recomendaciones, que la mayoría de estas seguro ustedes las conocen y las manejan, pero de forma totalmente personalizada a lo que son realmente las reuniones vistas y teniendo en cuenta lo que implica la organización. Entonces tratamos de hacerlo realmente, todo lo que pusimos acá, entendemos que son todas pautas que son aplicables, ¿sí? Eso como parámetro general, porque muchas veces cuando hablamos de protocolos de seguridad, lo que vemos es que se toman protocolos que vienen de corporaciones, se hacen copy-paste, ¿no? Y se implementan. Esto no, esto está totalmente personalizado y pensado realmente en cómo en la práctica se vienen dando las reuniones presenciales vistas, y lo cual lo tuvimos bastante en cuenta. Les comparto la presentación, o sea, como dijo Guada, van a tener el documento disponible. Lo que preparamos es una pequeña presentación que nos va a servir de guía para poder hacer la presentación mucho más fácil. Así que se las comparto ahora. A ver. ¿La ven? Sí, sí, se ve perfecto. Bien. Avanzo con la presentación. Yo no los estoy viendo a todos en la camarita, así que cualquier duda, cualquier pregunta, directamente interrúmpanme, no hay problema, lo charlamos a medida que va pasando. Mientras que si ninguno me interrumpe o me habla, yo sigo para adelante. A ver, como una pequeña introducción, obviamente la crisis sanitaria del COVID nos impuso a todos desafíos que, digamos, no teníamos precedencia. Estos desafíos tanto a nivel personal como a nivel de las organizaciones. Con lo cual, rápidamente entiendo que nos fuimos adaptando a esta nueva realidad. Y la realidad es que, obviamente, las reuniones vistas, o toda la organización vistas, no se escapa de esta nueva realidad. Con lo cual, bueno, la idea es poder... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo, perdón? No.
Bueno, entonces la idea claramente es poder hacer foco en todas las medidas y pautas y guías que tenemos que tener para justamente poder garantizar de alguna manera que estas reuniones presenciales de vistas son reuniones seguras y que claramente tienen como foco poder mantener el distanciamiento social, que es la herramienta de lucha contra el COVID, digamos, más importante que tenemos a mano. Es importante que sepan que estas son pautas y recomendaciones, y también es importante tener en cuenta que estas pautas y recomendaciones son totalmente complementarias a la legislación, al marco jurídico de cada una de las provincias o municipalidades en donde ustedes van a llevar a cabo estas reuniones. ¿Sí? Obviamente, siempre primero cumplir con la reglamentación vigente. Después, como segundo paso, cumplir con los protocolos de seguridad que por ahí el propio sitio o la propia empresa o el propio lugar donde se lleven a cabo esas reuniones vistas tengan implementados. Y como tercer medida, obviamente, tratar de cumplir con estas pautas y recomendaciones. ¿Sí? Pero este dato no es menor porque obviamente las reuniones vistas se van a permitir poder ir implementándose a medida que el marco jurídico lo permita. Y por ende, seguramente en los ámbitos de ustedes se van a poder implementar de forma mucho más rápida que acá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, primero, importante, el cumplimiento del marco legal. Segundo, cumplimiento de los propios protocolos que tenga el sitio donde se lleve a cabo la reunión vistas, para lo cual es importante que ustedes o el organizador puedan darles esa información previamente para poder ver si es compatible ese protocolo interno y si se puede llevar a cabo. Y por último, darle bolilla a estas guías y recomendaciones. ¿Qué es lo que vamos a hablar un poquito en esta charla? Vamos a hablar de principalmente 9 elementos a tener en cuenta. El distanciamiento social, los temas de ventilación, elementos necesarios que van a ser a partir de ahora importantes que estén presentes dentro de las reuniones vistas. Vamos a hablar un poco de la limpieza y desinfección de ese lugar donde se lleve a cabo la reunión. Vamos a hablar de los cuidados personales que hay que tener en cuenta durante las reuniones, del ambiente específico donde se lleve a cabo la reunión, o sea, si es una sala de reuniones, si es un restaurante, si es una oficina grande, etc. Vamos a hablar también, que no es un dato menor, sobre cómo los miembros del grupo Vistas de ustedes se transportan hacia esos sitios de los eventos Vistas. Vamos a hablar de algunas pautas o recomendaciones para el ingreso, para el inicio de las reuniones y especialmente tener en cuenta algunos detalles vinculados a todo lo que es almuerzos, breaks, caterings que pueden haber o que pueden estar involucrados en las reuniones. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, avanzo. Vamos con el primer punto. Distanciamiento social. A ver, como mencioné antes, el distanciamiento es la medida más efectiva para poder prevenir cualquier tipo de contagio vistas. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando organicemos los encuentros presenciales, tenemos que tener en cuenta determinados factores. El primero, saber realmente cuántos van a ser las personas que van a asistir a esa reunión y poder comparar si esa cantidad de personas realmente entran de forma segura, teniendo en cuenta las cuestiones de distanciamiento en ese lugar. Hay algo que probablemente yo diga cosas que ustedes obviamente ya conocen, pero en materia de todo lo que es higiene y seguridad hay una variable que se llama factor de ocupación, que de alguna manera implica cuántas personas puede haber en función de los metros cuadrados disponibles en ese ambiente. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, el factor de ocupación. Saber cuál es la superficie que tiene ese lugar de la reunión, 100 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, 9 metros cuadrados, y en función de eso poder hacer una pequeña cuenta rápida y saber si la cantidad de personas o miembros vistas que tengo entran ahí. Acá alguien creo que levantó la mano, por favor, pregunta, no hay problema, David. Hola, Damián. Una preguntita. ¿Ese factor de ocupación es fijo en todos lados? ¿No es? ¿Tenés algún ejemplo como para empezar a ubicarnos nosotros? A ver, hoy en día no hay factor de ocupación como un marco legal, como algo que sea específico.
ante, por ejemplo, hoy se está tomando en muchísimas organizaciones, estamos hablando de oficinas multinacionales, corporativas, estamos bajando lineamientos de un factor de ocupación de una persona cada 16 metros cuadrados, lo cual es excesivo. A mi criterio, es muy excesivo para este tipo de encuentros, ¿sí? Lo que yo tomaría como, ojo, les recomiendo es que simplemente tengan en cuenta que el distanciamiento mínimo de 1,5 metros de distancia entre persona y persona. Con lo cual, ese 1,5 metros significa 1,5 metros de radio. Y ahí tienen que hacer más o menos la cuenta. ¿Se entendió? No. Bien. A ver, esto de definir la cantidad de personas es justamente para que puedan tener más o menos una idea muy rápida a simple vista del área que tiene que tener ese lugar. Por ejemplo, si antes usaban una sala de reuniones de una oficina y esa sala de reuniones era de 5x4 y probablemente esa sala de reuniones ya no sirva de forma general. Ahora vamos a ver algunas otras herramientas cuando el layout sea una restricción. Pero bueno, van a tener que hacer un cálculo rápido para ver si esa sala que antes servía ahora también sirve. El segundo punto, más allá de tener en cuenta este factor de ocupación, es a partir de ahora, si es que no lo están haciendo antes. Yo sé que algunos coaches, me ha pasado, suele tener esa costumbre de ya antes de que empiece la reunión definir los lugares, dónde se va a sentar cada uno. Bueno, ahora es importante poder dejar fijo los lugares de cada miembro Vistage durante la reunión. Obviamente que esos lugares respeten el distanciamiento y que no se alteren, ¿sí? Que no se cambien, no se puedan mover de lugar, o sea, fijar dónde se va a sentar cada uno. Lo mismo, que también lo vamos a hablar un poquito después, hay que tener en cuenta eso de fijar lugares para los almuerzos y para los breaks. O sea, no estaría bueno que podamos ir cambiándonos de lugar, cambiándonos de posición, porque eso representa un riesgo con todo lo que es los contagios. No sé quiénes levantaron la mano, pero veo que me salieron, así que pregunten, por favor. Sí, yo hago una pregunta. Daniel, sí. Cuando yo, por ejemplo, tengo un grupo de 16 personas y lo divido en 4 grupos de 4 o 5 grupos de 3. Y ellos, ¿qué hacen? Agarran la silla y se juntan en cada rincón. Si voy a hacer una actividad de esa, tengo que dejar los lugares de los grupos previamente armados, porque que estén todos charlando a esa distancia va a ser imposible. Si tengo que estar 1,5 metros cada uno en el trabajo de grupo, no voy a poder hacer trabajo de grupos. O me parece que no han pensado esa parte. No la pensamos como algo puntual que pueda pasar en las reuniones. De cualquier forma, la premisa es que se tenga que tratar de mantener la distancia de seguridad. Si no se puede mantener la distancia de seguridad, lo vamos a ver más adelante. Hay algunas alternativas como recomendaciones, como por ejemplo usar barbijos o tapabocas de forma obligatoria, que yo preferiría evitar. O sea, para mí es mucho más seguro y mucho más cómodo, teniendo en cuenta la característica de los miembros Vistage, tratar de no meter como algo obligatorio el uso de tapabocas o barbijos. Pero sí es importante mantener la distancia. Con lo cual, si en la reunión tienen previstos hacer subgrupos, y tendrían que analizar que el lugar sea acorde para poder hacer eso. ¿Alguien más? ¿Levantó la mano? ¿Alguna consulta? No sé si te contesté, Daniel. Sí, perfecto. Bueno, veremos que hay ejercicios como el 226 que están requiriendo de que se junten 4 personas. Y si se tienen que juntar a esa distancia, se puede hacer, pero tenemos que hacerlo en lugares amplios, que tengan jardines, y prefijar los lugares de grupo 1, grupo 2, 3, grupo 4, para que se asegure. Sí, lo importante de prefijar los lugares es no dar opción a que uno se siente en el lugar del otro y pueda tocar elementos de otra persona o la silla de otra persona. O sea, tratar de evitar ese tipo de cosas. Por eso lo importante de prefijarlos antes y que no cada miembro pueda elegir a dónde ir.
Sí, alguien más creo que levantó la mano. Sí, Jorge. Sí, vos no sugerís o no considerás que sea obligatorio el uso de tapabocas en las reuniones. Nuestra recomendación es que si se puede garantizar el distanciamiento social, no es necesario o obligatorio el uso de tapabocas. Ahora, en determinadas situaciones, ya sea, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me adelanto, si tienen que estar en determinada situación, en determinado ambiente en donde no se pueda dar el distanciamiento, o tengan que ir al baño, o tengan que circular por algún otro ambiente de la empresa, o de la oficina, o del lugar donde estén, ahí sí es obligatorio el uso de tapabocas. Ok, gracias. Bueno, sí, avanzo, sigo. Cualquier cosa, interrúmpanme, por favor. Otro detalle a tener en cuenta es tratar, si esas reuniones se van a hacer en empresas, evitar los horarios de ingreso y salida del personal de esa empresa. Lo que estamos buscando acá es tratar de evitar la acumulación de personas. Y muchas veces estos momentos de ingreso y salida del personal suelen ser complicados desde el punto de vista del distanciamiento. Con lo cual, tengan en cuenta, si van a hacer la reunión en una compañía donde todo el personal que está trabajando en esa empresa ingresa a las 9 de la mañana, traten de evitar esos horarios o organízalo un poco antes o un poco después. Lo mismo con la salida del personal. Otra recomendación importante es la circulación por el sitio. Muchas veces en las reuniones se circula por la empresa, se muestran lugares de la empresa, se muestra la oficina, se muestra la planta industrial, etc. Bueno, en esta etapa, si se puede evitar, mejor, y si no lo pueden evitar porque lo consideran algo importante, bueno, tengan en cuenta estas medidas de distanciamiento y acá sí la obligación de usar el tapaboca o el barbijo en cada uno de los miembros. Otro tema también a tener en cuenta es el tema del uso de baños, bueno, durante las reuniones. Si esos baños también son compartidos con el personal que está trabajando en ese sitio. Lo mismo, acá evitar que se acumule personal. Acá entonces tengan en cuenta que por ahí hay que, de alguna manera, limitar a los miembros para que no vayan todos juntos a los baños, o tengan en cuenta que si el baño tiene una superficie de ese lugar chiquito, sepan que no pueden entrar si hay otra persona utilizando el baño, y etc. Hay que prestar atención a los temas de distanciamientos en esas áreas comunes de cada sitio. Avanzo. Claudio, me parece que tiene una pregunta. ¿Sí? No, entiendo que, digamos, nosotros solemos hacer breaks que pueden implicar que la gente se junte especialmente en grupos numerosos. Uno podría sugerir, bueno, a ver, durante la reunión alguno que se tome un minuto, pero allí sí la gente estaría circulando y sería recomendable que use barbijo. Sí. O sea, si podemos evitar eso, sé que no es fácil y yo sé que como mía, pero sé que esas cosas pasan y es complicado poder controlarlo, pero sí, cuando pase eso, obligación de usar barbijo. Otros temas importantes a tener en cuenta como medidas de prevención es el tema de la ventilación. O sea, doy por sentado que todos saben la importancia que tiene la ventilación en materia de prevención del riesgo COVID, con lo cual acá hay que garantizar de alguna manera que el ambiente donde se lleve a cabo la reunión tenga una buena ventilación, ya sea natural, forzada, no importa, pero por lo menos de forma previa a la reunión, de forma intermedia, ya sea en los breaks o en el almuerzo, y al finalizar la reunión tenemos que garantizar que ese ambiente haya sido ventilado. Mira, lo recomendable es por lo menos 30 minutos. Si es menos, no debería haber problema.
pero sí tenemos que tener esa garantía de que hubo una ventilación y una circulación de aire en ese ambiente de forma previa, intermedia y al finalizar la reunión. ¿Se entendió eso de la ventilación? Sí, vos diste por sentado que sabíamos lo de la ventilación, pero yo no lo sé. ¿Lo podés comentar? Sí, no hay problema. Uno de los elementos, una de las herramientas principales de prevención en ámbitos, en ámbitos laborales y en hogares, ¿no? En cualquier ámbito, para prevenir el riesgo de contagio, especialmente del virus en superficies, es la ventilación. Así como el distanciamiento es la principal herramienta, entiendo yo y a mi criterio, después de la higiene personal, el tercer elemento es la ventilación. Con lo cual, es muy recomendable que haya circulación de aire dentro de esos ambientes. Y esto es lo que les estamos de alguna manera recomendando que presten atención o que de alguna manera mencionen al organizador del evento que ese ambiente en donde se va a llevar la reunión tenga esa posibilidad de ventilación natural o forzada. Natural, simplemente abrir que haya ventanas, que haya puertas, que el aire pueda entrar y salir por algún lado. Si eso lo podemos, digamos, si eso existe y lo podemos mantener durante 30 minutos al inicio de la reunión, en un momento intermedio y al final, ya es suficiente. ¿Tiene que ser aire fresco o puede ser el aire del acondicionador de aire-calor? Puede ser el aire, a ver, cuando hablo de ventilación forzada natural, cuando es natural estoy haciendo referencia a justamente el aire fresco, al ambiente, al viento que circula. Cuando hablo de ventilación forzada, significa que en ese ambiente hay algún tipo de sistema mecánico de ventilación. Lo importante acá, tengan en cuenta que un split de un aire acondicionado no garantiza la ventilación, ¿sí? El split en general, ¿sí? Solamente el split lo que hace es enfriar de alguna manera el aire de ese ambiente, no está haciendo recirculación de aire que se renueva. Es importante tratar de garantizar que haya renovación de aire, que entre aire de afuera. Bueno, ¿Sí? te cuento que acá en la zona de montañas abrí la ventana y nos podemos congelar todos. Bueno, lo sé, inclusive Daniel, nosotros nos conocemos, yo estuve con mi grupo Vistage en un encuentro en Mendoza y estuvimos juntos, así que lo sé eso, pero lamentablemente abríguense antes, en el intermedio y después, pero la ventilación es herramienta principal para luchar contra esto. Bien, tema ventilación, de alguna manera creo que está. Otro tema importante son elementos que son recomendables que estén presentes durante los encuentros Vistage. Creo que David tiene una pregunta. Disculpa, Perdóname, David. sí, Damián, antes que cambiemos de tema, yo estaba pensando, la verdad que uno viene fantaseando con cómo hacer las reuniones estas presenciales cuando podamos. Mi idea era buscar, por lo menos para la primera oportunidad, un sitio donde tuviésemos también un espacio al aire libre que nos permitiese quizás en algún momento de la reunión salir, trabajar, aunque sea almorzar, digamos, o sea que alguno de los momentos de la reunión transcurra en un espacio más abierto y eso nos permita ventilar la sala donde estábamos trabajando, digamos, cambiar el aire en ese sentido. ¿Es recomendable o es mejor no? Desde el punto de vista de prevención del COVID, es 100% recomendable estar al aire libre. Así que, en ese sentido, mejor. Pero yo coincido en algo con Daniel, hace mucho frío, con lo cual encuentren la forma, pero desde el punto de vista de prevención, está buenísimo poder tener ambientes al aire libre. Pensándolo para octubre. Claro, tenés razón. Sí. Bueno, con respecto a los elementos, es importante que el personal cuando entre a un sitio, en ese sitio se cuente con una especie de, no sé, hay un montón de elementos que están ahora disponibles, pero una especie de felpudo, un trapo de piso, algo que permita desinfectar la suela de los zapatos antes de ingresar al sitio. También, a esto sí, sumamente
importante, en los ambientes donde se lleve a cabo las reuniones, tiene que haber desinfectantes para la mano para que se puedan higienizar en todo momento. O sea, así como en la sala de reunión de mi oficina tengo dispenser de alcohol en gel, tienen que estar en los ambientes de las reuniones. También tiene que estar, es recomendable que haya disponibles toallas, pañuelos, servilletas, no sé, rollos de papel de cocina, también disponibles en el ambiente de la reunión. Y también con eso, cestos de basura, que entiendo que siempre hay, pero por lo menos ahora tenemos que prestar atención que estos elementos estén. Avanzo. Tema de limpieza y desinfección. Así como es importante garantizar que en ese ambiente haya una ventilación previa, también es importante garantizar que ese ambiente esté limpio y desinfectado previo a la reunión Vistage. Y acá un detalle importante, no es lo mismo una limpieza que una desinfección, ¿sí? La limpieza, cuando hablamos de limpieza, por lo menos cuando hablamos de limpieza en términos de COVID, lo que estamos diciendo de limpiar es simplemente pasar algún trapo, ya sea húmedo, seco, etcétera, y hacer una especie de barrido mecánico de impurezas que puede haber arriba de las superficies. Cuando hablamos de desinfectar, estamos hablando de pasarles a ese ambiente algún tipo de solución que elimine o mate virus. Entonces, es importante que esos ambientes, especialmente todas las superficies de trabajo, previamente hayan sido limpiadas y desinfectadas. Y tienen que tener en cuenta que no solamente estamos hablando de las mesas, los escritorios, las sillas, sino también algunos elementos que suelen ser comunes al tacto para todo el mundo, como pueden ser las teclas de luz, un control remoto de una tele, el control remoto o los botones de un proyector, o sea, alguna lapicera, o sea, todo elemento que ustedes o el organizador considere que puede ser factible que algún miembro lo toque, tiene que estar desinfectado de forma previa a la reunión. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, este es el caso de los marcadores que usamos nosotros, que usa el expositor. Sí, ahí después yo les voy a... Ahora, justamente cuando hablamos de área de trabajo, voy a hablar de eso. Que se lo adelanto, va a haber que tratar de evitar compartir cualquier tipo de esos elementos. Pero bueno, si no se puede evitar, tenemos que garantizar que por lo menos estén desinfectados, de forma previa. Entonces, sumamente importante la limpieza y la desinfección y la ventilación previa a la reunión. Lo otro a tener en cuenta, cuando ya hablamos del área de trabajo, sí, Jorge. Hola. Damián, con el ejemplo este de los marcadores, vos decís que tenemos, si, en el caso de que no podemos que cada uno lleve su juego de marcadores, etcétera, vos decís que estén desinfectados previo a la reunión. ¿Eso quiere decir que después de que cada uno los use no hay que desinfectarlos? O sea, asumimos que cuando entramos a este ambiente las manos y todo no hay que desinfectarlas, o después de cada uso, después de que cada uno use un marcador, lo tiene que desinfectar. A ver, buena pregunta y te me adelantaste. A ver, una de las cosas que vamos a ver ahora es algunas recomendaciones para el ingreso de los miembros a la reunión, y ahí vamos a hablar de eso. Pero contestando a tu pregunta lo que tenemos que tratar es de que cada uno de los miembros utilice sus propios elementos. O sea, que cada uno lleve su computadora, sus lápices, su cuaderno, etcétera, como forma ideal. Y entiendo que esto sea una modificación de un hábito de las reuniones vistas. O sea, como miembro lo sé, pero tenemos que tratar de evitar de que compartamos cualquier tipo de elemento, ya sea del coach a los miembros o de los miembros entre sí. En caso de que eso no se pueda hacer o porque un miembro necesita una virome y no la tiene,
bueno, está bien que el coach o el organizador le preste o le dé una virome, pero tienen que tener el recaudo de desinfectarla previo a que se la den. Y está muy bien lo que acabas de comentar, Jorge, que creo que no lo tenemos en cuenta, que cuando la devuelven también se tiene que desinfectar. Ok. Sí, David. David, sí. Sí. Sí, perdón, pero reforzar lo que decías, Demián, que está muy bueno, ¿no? Nosotros tuvimos una charla también con una miembro de Vistage que dio un ejemplo, me pareció clarísimo. El tema, dice esto como el jardín de infantes. Llevas la bolsita con todo, con el nombrecito, que incluso es un garrón, pero es así, tu vaso, tu virome, tu servilleta, todo con tu nombre, todo individualizado. Y lo que yo te iba a decir, Jorge, está muy bueno, yo lo estoy pensando a medida que habla Demián, y digo, está muy bueno pensar la reunión esta como como una instancia de aprendizaje para todos los miembros. Es decir, muchachos, hagamos una reunión donde todos aprendamos cómo se debieran hacer las cosas. Y lamentablemente esto es así. Entonces, tener el marcador individualizado, cada uno tenga su lugar, su cosito para escribir, su marcador, lo que vaya a necesitar, que lo tenga totalmente individualizado. Aunque sea exagerado si se quiere, pero que el protocolo nos ayude a aprender a todos cómo debiera ser, por lo menos en nuestras oficinas y en nuestra empresa, la situación. No te convido una galletita, ¿no? Bueno, realmente cuesta salir de ese esquema. Yo se lo comenté a mis hijos, le digo, como en el jardín de infantes, me decían, no, papi, en el jardín de infantes nos enseñaban a compartir, no, le digo, no, ese jardín de infantes no, otro. Pero... Es que sí, totalmente de acuerdo, David. Es así. Y a ver, acá tenemos una ventaja, o sea, todos nosotros como miembros, todos tenemos empresas, con lo cual estas mismas pautas, la realidad es que las deberíamos estar implementando en mayor medida, en menor medida, pero básicamente todo esto que estamos nombrando acá son cuestiones generales que ya las tenemos que estar implementando cada uno dentro de su empresa, por lo cual, a ver, si bien es un hábito que nos tenemos que acostumbrar a esta nueva realidad, no debería ser algo complejo de tener que, digamos, que convencer a los miembros de esta nueva situación. Pero bueno. El problema más grave lo veo con las botellas de vino. ¿Con las botellas, perdón? Las botellas de vino, ¿cómo hacemos? Bueno, tienen que... Una para cada uno. O una para cada uno. Una sola persona responsable de alguna manera de servir. Acá es un tema, cuando hablemos ahora de lo más complejo, una de las cosas más complejas que para mí tiene el tema de las reuniones es lo que vamos a ver ahora, que es el tema del catering, los breaks, la comida, etc. Y ahí entra esto de las bebidas. Hay que encontrar la forma de evitar el pasamanos de cualquier tipo de elementos. Con lo cual, perfectamente se podría designar por reunión o el organizador que una sola persona sea la que sirva la bebida y esa persona obviamente esté higienizado de forma previa a poder utilizar ese elemento. Ahora lo charlamos puntualmente, pero sí, nos vamos a estar dando cuenta de un montón de cosas. Yo solamente quiero ser consciente del tiempo, que son las 7 menos cuarto. Aníbal se tenía que ir menos 5, como para que sigamos avanzando. Sí, eso. Avanzo más rápido. Bien. Tema importante vinculado a el ingreso a las reuniones, y esto es un poquito lo que hablamos anteriormente. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta de forma previa a que cada uno de los miembros entre a la sala de reunión donde se va a llevar a cabo el evento? Primero de todo, respetar el protocolo de seguridad que tenga ese sitio. Se supone que es una empresa, ya existe un protocolo previo, con lo cual no podemos no cumplirlo. El segundo punto, tenemos que de forma previa poder verificar de alguna manera si ese miembro, la existencia de síntomas o de contacto estrecho con algún caso positivo o sospechoso de los miembros de forma previa a que ingresen a la reunión. Si lo pueden hacer, la recomendación es que esta manifestación sea escrita, tipo declaración jurada, como inclusive en alguna de las provincias de ustedes ya es obligatoria. Si lo pueden hacer como declaración jurada, mejor todavía. Déjame agregar, Demian, que el modelo también está hecho. Entonces, cuando subamos esto, vamos a subir ese modelo donde yo, miembro, digo,
les digo que en los últimos 15 días no tuve síntomas ni estuve con nadie que tuvo síntomas y el miembro se lo dice a su chair y a su grupo, así que lo van a tener disponible. Bien. Y en caso de que algún miembro manifieste algún síntoma o algún contacto estrecho, la recomendación, no digo que sea obligatoria, pero sí, es que ese miembro se retire de la reunión. No debería participar y que se lo haga virtualmente o después se lo transmitirán, pero no debería estar participando del evento. El otro tema, los otros puntos también a tener en cuenta de forma previa al ingreso es la limpieza del calzado, esto lo hablamos un poquito, lo hablamos recién. Desinfectar los elementos que ese miembro cree que va a estar utilizando durante la reunión, su computadora, su celular, su agenda, etcétera. Los elementos que va a tener arriba de la mesa antes de sentarse en el sitio, tiene que desinfectarlos. Y obviamente para eso, ese ambiente de trabajo, ese lugar donde se lleva a cabo el evento, tiene que tener disponible sanitizantes, spray, alcohol en gel, etcétera, para que ese miembro pueda, de forma previa ingresar, higienizar esos elementos. El otro punto también sumamente importante es, antes de entrar a ese ambiente de la reunión, cada miembro de forma obligatoria debe higienizarse las manos. Y también contar con barbijo o tapaboca. Sí. Volviendo ahí cuando ingresan, ¿hay alguna posibilidad digamos, de adquirir en conjunto esos medidores de temperatura, de fiebre? Como para que todos los tengamos algún elemento de esos. Bueno, Guada. A ver. Aníbal, no lo sé, me quedo con la consulta, me quedo con el tema. Ok, porque me parece que no importa, sí. pero tener algo que sea conjunto para tenerlo. Me parece que en las empresas, si vamos a las empresas, lo tienen ya. O sea, deberíamos utilizar lo que tiene la empresa. En general lo tienen a eso de medir la temperatura. Es una forma de asegurarnos, Martita. Sí, si van a entrar a una empresa y la empresa tiene un protocolo y en ese protocolo dice que toda persona se le toma la temperatura y se firma una declaración jurada, digamos, lo van a tener que hacer. Estén nuestras recomendaciones o pautas no, o sea, van a tener que cumplir con ese protocolo, con lo cual seguramente le van a poner la pistolita y le van a tomar la temperatura. Desde el punto de vista de recomendaciones y pautas de vistas, si pueden implementar la medición de temperatura, mucho mejor, es totalmente recomendable. Si no, entendiendo cómo funcionan las reuniones de vistas, simplemente con verificar a los miembros el tema de síntomas y contactos estrechos, por ahora es suficiente. Obviamente también, algo que no dije que también es muy importante, un segundito, Claudio, todo esto puede sufrir cambios. Si el día de mañana sale una reglamentación a nivel nacional o a nivel provincial o municipal, en los casos donde están ustedes, en donde obligan a hacer una declaración jurada o obligan a medir la temperatura, vamos a tener que adaptarnos a eso y seguramente este protocolo se va a tener que adaptar y actualizar. Sí, Claudio, perdón. No, tenés el micrófono apagado. Disculpe, era para portarme bien. Yo presumo que no son muchos los miembros de cada grupo que disponen en sus empresas de espacio para una reunión de 12, 14, 16 personas. Y esto creo que nos va a condicionar enormemente el formato de la actividad. Por lo tanto, es muy posible que algunas reuniones se hagan fuera de la empresa. Estoy pensando en la cancha de un club, un lugar que sea techado, ponerte una campera, pero va a tener todo el espacio. Y allí coincido con Aníbal en el sentido que no vamos a tener la disponibilidad de la infraestructura de la empresa que ya tomó un protocolo. Entonces, si vos me permitís, con todo respeto, tus ideas son muy buenas, vos sos el experto, si por favor nos podés ayudar en la situación A, donde estamos ayudados por una empresa que ya tiene un protocolo y nos colgamos en la infraestructura de la empresa, y el caso B, donde tengamos que buscar un lugar ajeno a la empresa, donde tengamos que pensar nosotros en aportar algunos elementos de ese protocolo o conseguirlo a través de los miembros.
Todos los elementos, salvo el termómetro digital, que no está puesto como una recomendación en función de este documento que armamos, que sí es una práctica recomendable, pero no está puesto acá. En general, todos los demás elementos son elementos, digamos, bastante simples Claro. y tienen foco en el alcohol en gel, el desinfectante. Sí, sí, sí. Que el mismo organizador debería tenerlo ya como un elemento más a tener en cuenta cuando se haga cargo de esa reunión. Sí, Damián, en el interior acostumbramos mucho a hacer reuniones en los clubhouse. Sí. En los clubhouse de los barrios, en general, tenés que disponer vos de todos los elementos. Por eso la pregunta mía. ¿Ok? Bien, si es así, entonces sí, van a tener que encontrar la forma, ya sea de forma que se traslade al organizador, que se traslade a ustedes como coach, o bueno, o lo verán con Guadalupe, que sea a través de vistas, pero estos elementos, digamos, no pueden no estar. Y por último, desde el punto de vista del ingreso de los miembros, es importante que cada miembro lleve su propio barbijo tapaboca. ¿Sí? Y acá también es un tema importante. Si ese miembro no tiene el barbijo o el tapaboca y el organizador no le puede dar, porque no tiene barbijos o no está preparado para darle un barbijo o un tapaboca descartable, la realidad que la recomendación es que ese miembro se retire del evento. Avanzo. Otro tema importante es el transporte público. Un detalle a tener en cuenta ustedes como organizadores es que previamente tienen que asegurarse de que ningún miembro se traslade hacia ese encuentro en un transporte público. En caso de que así lo sea, la recomendación debería ser que no asista a la reunión de forma presencial y que lo haga de forma virtual o que no lo haga. Pero la idea es no correr algún riesgo de algún contagio, más allá que sea mínimo, a través de ropa que pueda estar en contacto de contaminación en algún transporte público. Pero entonces, si no lo están haciendo al día de hoy, es importante poder hacer esta verificación de forma previa a la reunión con cada uno de los miembros. ¿Se entendió eso? Bien. Damián, una Sí. consulta. Yo tengo varios miembros del interior que hacen 200, 300, 400 kilómetros para ir a una reunión. Lo que implica que algunas veces, históricamente, ¿qué hacían? Los que compartían rutas se juntaban en un vehículo 2 o 3 para venir juntos, por una cuestión, sí, ni siquiera de costo, una cuestión de acompañarse. Eso tampoco sería recomendable en ese caso, digamos. Teniendo en cuenta la característica de los miembros vistas, yo no lo pondría como una restricción. Sí, no es una práctica recomendable que vengan muchas personas en un mismo vehículo. Lo ideal es también que se pueda sostener el distanciamiento en ese sentido. Una persona delante, otra atrás, está bien. Pero si el vehículo es privado, y entendemos que los miembros vistas son responsables de esa higiene y tienen en cuenta estos elementos, yo en principio no lo pondría como una restricción. Sí, estaría bueno que cuando sepan que pase eso, pegarle un llamadito o hacer una alerta especial a esa persona que pone el auto que garantice que esté higienizado de forma previa para evitar cualquier duda. Bien. El tema importante porque puede ser una complicación, el tema vinculado a los almuerzos y a los breaks. Acá hay que ver cómo generalmente se organizan las reuniones o cómo ustedes organizan las reuniones, si ese organizador provee él la comida propia de su empresa, si trae delivery, si se encarga él, etc. Lo importante acá es tratar de prevenir la contaminación a través de los almuerzos y los breaks de la comida. Generalmente cuando se pide delivery, esa comida viene en lo que se llama un empaque primario y después un empaque secundario. El empaque primario es esa caja o ese plástico en donde realmente está metida la comida, y el empaque secundario es esa bolsa generalmente en donde hacen llegar ese delivery. Bueno, hay que tener cuidado en descartar de forma rápida ese empaque secundario y poder previamente
a sacar la comida, a desinfectar el empaque primario. También desinfectar. Todas las medidas que generalmente se supone que estamos utilizando nosotros en nuestros hogares para todo el tema de deliveries o comidas, lo mismo hay que tratar de mantener acá en los breaks o los almuerzos en las reuniones. Hay que higienizarse las manos antes de comer y obviamente no compartir ningún tipo de elemento, no compartir vasos, no compartir cubiertos. Si cada uno, creo que fue David el que mencionó que cada uno traiga su propio vaso o su propio cubierto, mucho mejor. Si no lo pueden organizar y eso queda a cargo del evento, del organizador, bueno, mucho cuidado en que no se confundan estos elementos, encuentren la forma de señalizarlos, ponerle un nombre, un color, una ubicación, para que no se permita esa confusión o ese compartir cualquier tipo de elemento. ¿Se entendió esto de los breaks y almuerzos? O sea, porque no es un detalle menor. De cualquier forma, todo esto está un poquito más detallado en el documento. Avanzo rápido porque sé que nos estamos quedando sin tiempo. Tema de cuidados personales. Uno, o sea, lamentablemente nos cambió el hábito, no nos podemos saludar más. No hay más besos, no hay más abrazos, no hay más palmas, o sea, mucha atención, y a ustedes como coach, a evitar todo el tipo de contacto personal. Como dije antes, no compartir ningún elemento, ni lapiceras, ni papeles, ni cargadores, y si no queda otra y lo tienen que hacer, obviamente desinfectarlo de forma previa y de forma posterior al uso compartido de ese elemento. Importante tener en cuenta que por lo menos se tienen que lavar las manos 4 veces. Al inicio de la reunión, previo al ingreso al ámbito de la reunión, antes y después de comer, y obviamente cada vez que utilizan el baño. O sea, tengan esto en mente porque para saber y poder comentarlo a todos los miembros. 4 veces nos tenemos que, al menos con alcohol, limpiar las manos como forma mínima. El uso de tapabocas, si en todo momento en que no se mantenga el distanciamiento social, obligatorio usar el tapabocas, ya sea cuando circulamos por la empresa, si estamos en un lugar donde por ahí trabajamos en grupo y no podemos mantener esa distancia, uso de tapabocas. Y mucha atención en la limpieza del celular o en la limpieza de la llave o en la limpieza de cualquier otro elemento de uso personal que vamos a tener ahí a disposición en el ambiente de trabajo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Germán creo que levantó la mano. Germán, si estás hablando no te escucho. Tenés el micrófono apagado, creo. Te quería preguntar cómo resuelven el tema del almuerzo con la distancia. De forma similar, o sea, ustedes de alguna manera tienen que garantizar que ese almuerzo, si lo van a hacer de forma sentados, lo recomendable es que también tengan prefijado el lugar de cada miembro y que cada miembro mantenga su propio ambiente también para almorzar. ¿Tiene que estar a 1,5 metros, 2 metros cada uno? ¿Ese es el tema? Y sí. Sí. Lo ideal es que se mantenga siempre esa distancia. Porque ahí no podés usar el tapabocas, indudablemente. Exactamente. Bueno, gracias. Con lo cual, si no tienen ambientes diferentes donde puedan almorzar, y es probable que tengan que almorzar en el mismo lugar donde está llevando a cabo la reunión. Y de ser así, tengan en cuenta que deberían hacer algún break para poder ventilar ese ambiente antes del almuerzo. Gracias. Daniel tiene una pregunta. Perdón. Sí, no, lo que observo es que para el tipo de reunión que estábamos acostumbrados, que traíamos expositores a los que le decíamos tenés que venir a hacer un taller, que laburen, y él se paraba en grupo, nosotros también separábamos en grupo.
tenemos que tener un espacio aparte para el almuerzo. Es decir, estas condiciones en las empresas no están. Seguro que va a terminar siendo todo esto en hoteles, lugares adecuados a tal fin. La pregunta es, todos estos elementos y este protocolo, ¿es responsabilidad y de que se cumpla? ¿Es responsabilidad del chair, del anfitrión, de ambos, de todo el grupo? ¿Quién tiene la responsabilidad primaria? Todo este protocolo, la realidad que desde el punto de vista de Vistage, son recomendaciones y pautas para poder tener reuniones seguras. A mi entender es responsabilidad, y esto lo digo yo como miembro, ¿sí? Es una responsabilidad absolutamente de todos. De ustedes como coach, es mi opinión, ¿sí? De ustedes como coach, del organizador como responsable de organizar ese evento, y de cada miembro para poder llevarlo a la práctica y cumplirlo. No es que hay un único responsable, es un conjunto de responsabilidades. En principio son pautas que ustedes deberían, a mi criterio, guiar, pero el organizador debería ser responsable de alguna manera de poder garantizar todo esto. Bien, y la que sigue, y la última, es ¿qué pasa si un miembro, o qué política vamos a tomar si se infecta un miembro en una reunión Vistage? Ahí hay un tema de vista. Lo que pasa va a ser muy... todo lo que estamos tratando de hacer claramente es para justamente prevenir esas situaciones y que si haya un miembro que se infecte, no sea justamente en una reunión. La realidad es que no hay mucho para hacer desde el punto de vista ni de ustedes como coach, ni de Vistage como organización, ni como organizador. O sea, esas cosas pueden pasar en ámbitos personales, laborales, sociales. No sé bien a qué te referís con qué es lo que vamos a hacer. O sea, lo que hay que hacer es después garantizar que ese miembro siga las pautas que tenga que seguir desde el punto de vista de salud, desearle que se mejore lo antes posible y lamentablemente no puede participar de reuniones presenciales de Vistage hasta que no tenga alta médica. No, sí, yo creo que en pueblos como el mío somos titulares de los diarios, grupo, empresarios infectados. Totalmente, sí, somos titulares de los diarios en todos lados, estoy de acuerdo. El baby shower, ¿de dónde fue? Necochea, salió todo el país. Digamos, yo usando el sentido común, hoy cuando alguien está contagiado, quienes estuvieron con ellos también están en cuarentena. Digamos, lo primero es enterarnos y comunicarnos a nosotros para ver qué hacemos con los miembros del grupo, porque por ahí la persona se contagió en otro lado y no en el grupo, pero preventivamente, poner que nuestra reunión fue el lunes y la persona se enteró que está contagiada, qué sé yo, 2 semanas después, y por ahí se contagió posterior, pero capaz que todos nos tenemos que guardar un par de semanas, hacer cuarentena preventivamente. Entonces, lo primero que me sale decirte es comunicarnos a nosotros, a Vistage, para buscar la manera de cómo comunicar al grupo, cómo proceder. Pero... De cualquier manera, Guada, yo creo que esto funciona igual que en una empresa. Si está establecido un protocolo que habría que establecerlo oficialmente y la autoridad, que en el caso de Córdoba es el COE, autoriza la reunión, lo que hay que demostrar después es que se cumplió el protocolo. Entonces, para eso, seguramente alguna ficha va a haber que llenar, que se han contemplado todo lo que dice el protocolo de admisión a la reunión. Es lo mismo que en una empresa. Las empresas hoy, para que ingrese la gente, están llenando un protocolo. Demian seguramente sabe mucho más que yo, pero... Y ese protocolo hay que demostrar, no decir solo lo cumplí. La guardia tiene una planilla de ingreso, se le tomó la fiebre a fulano y a mengano, etc. Si ese protocolo está cumplido y alguien se contagió, y bueno, son cosas que pasan, pero lo que seguramente va a haber que demostrar es que el protocolo se ha cumplido. Y para eso... Sumando a lo que dice Juan, que lo dijimos hace un ratito, es esta declaración jurada, que también es parte del paquete de documentación que vamos a subirles. La declaración jurada donde cada miembro dice, yo no tengo síntomas ni tuve síntomas en los últimos 15 días y no estuve con nadie que haya tenido síntomas o esté contagiado en los últimos 15 días. Entonces cada miembro va a llenar esa declaración jurada, la va a firmar y el chair se guarda todas. Eso también es un elemento a favor, digamos. Eso en términos de
cubrirnos, si se quiere, estar amparados. Después hay una otra cosa que tiene que ver con ayudar a los miembros a que si alguien se contagió no se siga propagando, que se chequeen, hay como 2 puntos de vista, ¿no? 2 enfoques. Martita, Perdón, ¿vamos a hacer una Guadalupe. pregunta? Sí, No, yo iba a creo... preguntar Perdón. algo con respecto a, digamos, por lo menos en mi grupo están ansiosos por una social, ¿sí? Están ahí esperando. Y justamente estaba viendo todos los requisitos y me parecen más que lógicos y creo que es nuestro deber que se cumplan, no discutiría ninguno, pero digo, en una social, la distancia, o sea, sería con barbijo o distancia social donde también es complicado, ¿no? O sea, en este momento donde salir del Zoom es justamente nuestra, por lo menos en mi caso, es la mejor puerta que puedo tener, salir del Zoom, porque el grupo comienza ya a estar harto del Zoom, y comenzar directamente con las reuniones, están queriendo hacer primero una social. ¿Cómo se organiza? A ver si me ayudan a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los lineamientos principales a tener en cuenta? Que más allá de la higiene, el alcohol y lo que ya es rutinario en nuestras vidas, porque como no, por lo menos la mía es totalmente rutinario. Mi pregunta va por ese lado, o sea, ¿cómo se organiza una social? O si directamente decimos, no se puede hacer una social en este momento, ¿no? Que también es otra opción. Y a mí me parece, digamos, vos tenés que sí o sí guiarte por las leyes y normativas, y si por ahora estoy hablando, a ver, para. Estoy hablando de dentro de la ley, no estoy diciendo, nosotros en julio calculamos que acá las reuniones ya van a ser presenciales, ¿sí? Por cómo viene desarrollándose. Por lo cual, 10 personas se van a poder reunir, hoy son únicamente familiares, posiblemente haya he estado hablando así, posiblemente ya se dé eso. Yo tengo 12 miembros, hay uno que viene de San Juan, que viene en avión, por ejemplo, yo no sé si es considerado o no transporte público, entonces ese es otro tema. Y entonces, bueno, a ver, con 10 personas, ¿cómo haces una social? A ver, te contesto yo rápido, a simple vista. Si lo tienen que hacer, la realidad es que, y más allá asumiendo obviamente como dijiste que el marco jurídico lo avala, tienen que contemplar casi las mismas medidas que estamos presentando acá. O sea, la realidad es que la reunión Vistage, para mí, yo lo tomo como un encuentro social, como miembro, es casi lo mismo. La realidad es que las pautas y las medidas de prevención son las mismas. Si en esa reunión social no podés garantizar el distanciamiento, no podés garantizar que haya higiene, no podés garantizar que no se compartan elementos, etc., yo la evitaría. Perfecto. Ok. Gente, No, tengo que Claudio salir porque ando a 1000, pero muchas gracias, Damián. Gracias por todo. Al contrario. Hay una pregunta de Claudio y cerramos porque nos pasamos ya 15 minutos de la hora, casi 15 minutos. Sí, yo tengo una reflexión por hacer que es la siguiente. Si no me equivoco, en general, las medidas apuntan a que no haya reuniones de más de 10 personas. Y los grupos en general, cuando vos sumas el share, si asisten todos como hipótesis, superan esa cantidad. Yo, con todo respeto, doy una variante, que es la siguiente, porque yo le pienso en lo personal y la comparto, y es organizar 2 reuniones presenciales en paralelo que se conecten vía Zoom. Porque yo dudo, en lo personal, que haya miembros que tengan disponibilidad con una superficie semejante. Vamos a terminar tal vez improvisando el lugar o zafando, porque bueno, entremos, va a ser de difícil control, digamos, para el chair, y vamos a tener algún grado de dificultad. Hay un colega nuestro que es Marcelo, que si no me equivoco, él ha podido homologar, si no me equivoco, el protocolo de reunión en Jujuy, pero de vuelta, yo siento este inconveniente de que es muy factible que podamos transgredir la norma, porque si hay un infectado y son más de 10, por más que esté el protocolo cumplido, no lo cumplimos. No, que claramente, a ver, desde mi punto de vista,
claramente si en la municipalidad o en la provincia en donde estén hay una restricción de un tope de cantidad de personas por reunión, y la realidad es que no deberían ustedes hacer reuniones que superen ese marco legal. Sí, esa va a ser la primera, esa debería ser. En el caso de la ciudad de Córdoba, yo traté de hacer una averiguación con un miembro que también se dedica a tu métier, y en principio se está trabajando bajo la hipótesis de reuniones de no más de 10 personas. Sí, pero creo que todavía no está, pues me puedo equivocar, pero que yo sepa, todavía eso en Córdoba no está definido. No, se está trabajando con un hipótesis, se están elaborando un borrador que tendría este criterio. Y en las zonas blancas de Córdoba no están permitidas las reuniones de más de 10 personas. Sí. Ahí ya tienen una restricción que no deberían transgredir. Claro, entonces, perdón, ¿por qué planteo esto? Porque nosotros podemos seguir el protocolo al pie de la letra, llegó el número 11, ¿y qué decimos? Se suspendió la reunión. Entonces, mi sugerencia en lo personal era dividir el grupo, perdón, que lo comparto así, ¿no? Dividir el grupo en dos, buscar un miembro que sea mi co-coaching, digamos, y poder trabajar conectados por Zoom. No es lo mejor, pero me permitiría una dinámica donde todos atendieran la reunión, yo manejar la dinámica de la reunión, pero asegurándome un primer cumplimiento del protocolo, al menos una fase de entrenamiento previo. Porque el control de semejante circunstancia para nosotros se vuelve relativamente difícil si el anfitrión no tiene la disciplina o no tomó la previsión. Entonces me pongo en todos los planteos que hizo Aníbal, es difícil para nosotros asegurar ese punto. Y hay una responsabilidad importante. Sí, no tengo mucho, bueno, podría ser, no sé cómo habría que probarlo. Si me permitís una acotación allí. Claudio, yo creo que de todos modos, yo estoy pensando en mis grupos, ¿no? Recién incluso lo chateamos por privado. No sé, incluso la gente del interior, cómo va a ser para movilizarse a las reuniones, porque necesita una autorización que no va a tener, digamos, o sea, porque esto no es una actividad esencial. ¿Cómo viene el de Villa María, Córdoba, para una reunión de vistas? Yo creo que en la práctica, Claudio, nos va a pasar de que esas 10 personas no las vas a superar porque va a haber 2 o 3 que por razones de salud, por razones de distancia, por razones de practicidad, no van a poder movilizarse y van a tener que asistir por Zoom necesariamente. Me parece que eso no va a ocurrir. Entiendo y comparto con vos, creo que no podemos hacer de ninguna manera nada que viole una norma porque vamos a estar nosotros escupiendo para arriba, eso no me cabe duda. Yo quería preguntar... Como el chairman de San Juan a Mendoza, ¿no? Ajá, no sé. ¿Cada cuánto ponemos un equipo de mate? ¿Cada 5 o 6, digamos, en las reuniones? O sea, no más de... Ese es un tema que no hemos tratado. No, va a tener que tener cada uno su mate. Está bien, pero... Marce, ¿vos tenías una pregunta? No, antes que se termine la reunión quería sumar algunas cosas a lo que dijo Damián a los colegas, digamos, de lo que me pasó. Es muy incómodo el tema del saludo. Yo, lo que les recomiendo que anduvo bien fue que acordamos antes cómo iba a ser el saludo, porque es muy emotivo, si va a ser con el codo, con el pie, o sea, que cuando lleguemos ahí que todos sepamos cómo iba a ser el saludo. Eso estuvo bueno, porque nadie se sentía raro. La otra cosa que hicimos fue que la comida sea caliente, porque si la comida es caliente, tenés menos riesgo de que tenga virus, pues se muere por la temperatura. Es un buen punto lo que dijo Marcelo, que no lo mencioné, y tampoco creo que está puesto en el protocolo o en las pautas y recomendaciones. Es como recomendación, por lo menos 30 segundos en microondas a máxima temperatura. Con eso ya la comida, el alimento en sí, ya se garantiza que esté libre de virus. Después acá, cuando habilitaron las reuniones de a 10 personas, tenías que tener el mismo DNI, o par o impar. No sé cómo va a ser en la otra provincia, pero bueno, es como que una reunión sería par y otra impar, y si excede los 10, y bueno, tendrá que ir al Zoom. ¿Viste? No, es como que fue la regla que hablamos. Y después otra cosa que a mí me alivió bastante es que, así como tenés el timekeeper que te cuida el tiempo, nombrar un tipo que te cuide la seguridad. En la reunión como que te sacás un poco la mochila de ser antipático. Y después otra cosa que hice, acá está el COE, no sé si está en todas las provincias, que el COE es como
centro que cuida todo el tema del coronavirus, y pedí una autorización que autoricen a las reuniones vistas con todo el... O sea, como que si alguien me paraba en la calle, yo tenía una autorización y todos los miembros que iban a la reunión vista. No sé si suma, pero eso me anduvo bien. Bueno, muy bien. ¿Estamos? Sí, Perdón porque nos estamos, la pasamos verdad, un poquito con el tiempo, pero bueno, hubo excelente. preguntas, así que está bueno eso, que se hayan podido sacar dudas y haber aprovechado la Sí, presencia de Demian. felicitaciones, Demian, gracias, muy buen trabajo, la verdad. Hace Muchas falta. gracias, por la Demian. iniciativa. Muchísimas Gracias por estar No, al pensando todo contrario, el tiempo. Muchas gracias y acuérdense. Perdón. O sea, obviamente WADA tiene mis datos. Desde ya, dudas, consultas sobre cualquier otro tema, siéntanse en total libertad de poder contactarme, 100%. Recuerden que Muchísimas vamos a gracias. subir el video, la presentación, el protocolo, toda la documentación a WordPress, ahí están los datos de Demian también. Muy bien. Dale, Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias a todos. Que sigan bien. Gracias. Saludos. Cuídense. Chau, chau. Chau. Pero,